Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siempre siguen nuestro programa cada noche para llevar a ustedes nuestras informaciones. Hoy estamos en el jueves económico, donde tenemos todo lo que es temas económicos, tanto nacionales como internacionales. Y hoy vamos a tener un invitado especial, amigo nuestro, se llama Luis Reyes Reyes Abreu. Abreu. No, lo que estoy aclarando para que no lo confunda. Luis No, Reyes Abreu. y este es un cambio de Luis que tenemos. Sí, porque Luis también, así Que es. son amigos míos los dos. Sí. Es verdad, es verdad. Y siempre acompañando a los Javier López y Ezequiel Molina cada noche. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Luis. Buenas noches, amigos televidentes. ¿Quién Hoy va a vamos a sustituir hablar a de Luis? economía. ¿Quién va a sustituir a Luis con No, el vamos a dejarlo en esta bueno. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Ezequiel. Gracias por su invitación. Bien, es un placer, como decíamos en el inicio del programa, tener aquí a Luis Reyes Abreu, economista de Fuste, donde realmente vamos a hablar de todos estos temas y más temas que realmente están en el debate, en el tapete, como es también la indexación salarial. Tenemos también temas de lo que es el crecimiento económico, cómo va a crecer la economía en nuestro país, cómo tiene la valoración el Fondo Monetario Internacional y también el reporte que da el Banco Central, que coincide mucho con estos temas. Así que vamos a hablar de esos temas esta noche. Buenas noches a ustedes. Buenas noches. Pues yo le doy siempre la palabra a los mayores. Javier. Mayor que todos nosotros, Javier, sí. Yo Vamos soy a, el comenzar abuelo. con, vamos a comenzar con indexación salarial y tú das tu opinión y yo doy la mía. Bueno, es un tema importante. A mí me parece que es una decisión de orden político. Es una decisión política. Hay una razón jurídica, hay una ley que no se ha estado cumpliendo durante 6 años, 6 o 7 años. En mi opinión, creo que el gobierno debe de buscar una solución a eso y debe de acogerse a lo que establece la ley. Se ha hablado del costo que esto tendría en términos fiscales o de la ausencia de recursos fiscales que pudiera generar, pero uno entiende que hay otra fuente y se ha hablado bastante de eso en términos de opciones, que hay economistas que han planteado soluciones que lucen razonables. Yo creo que hay un espacio para que el gobierno lleve a los asalariados un respiro en términos de aumentar su capacidad de ingresos. Realmente, diríamos que a corto plazo el gobierno pudiera tener ahí una ausencia de recursos fiscales, pero al fin y al cabo esos recursos tendrían una vocación de aumentar el consumo privado. Entonces, si se aumenta el consumo privado, se reactivaría la economía y el Estado estaría cobrando Más. a través de los mecanismos de transmisión del consumo más impuestos. Pero en términos transitorios hay opciones a través de lo cual el Estado pudiera compensar eso cerca de 20.000 millones que se estima que le costaría al gobierno el sacrificio fiscal de reconocer el derecho de los trabajadores. Se ha hablado bastante del tema de hacer alguna corrección desde el punto de vista del subsidio que el Estado otorga al sector eléctrico como una fuente alternativa de generar ingresos para compensar esa justa demanda. Yo la considero una justa demanda y además que retornaría al gobierno a la legalidad en términos del cumplimiento de lo que establece la ley. Sí. Bueno, ¿tú ibas a decir algo? No, yo quiero hacer una pregunta antes de que Está bien. de tu respuesta. Hubo un presidente, o hay un presidente que dijo, se justificó el no cumplimiento de la ley, simple y llanamente porque él entendió y su equipo económico entendieron que no era necesario. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no era necesario? Bueno, pudiera entenderse que no era necesario porque la tasa de inflación de esos periodos Fue era bajita. muy baja, Era muy baja. posiblemente 2.5, 3%. Sí. En un escenario de esa naturaleza, pudiera justificarse desde el punto de vista de los números fiscales posiblemente. Ahora, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley. No se justifica. O sea, eso no se justifica porque realmente la ley debió entrar en vigencia
en el año 2017, 2018. Hasta el 17. Hasta De ahí el para acá 17. no Entonces se ha debió de empezado. aplicarse, y entonces es una obligación de cualquier funcionario público, porque todos estamos obligados al cumplimiento de la ley. Yo creo que no tenía justificación, porque igualmente pudo haber dicho el nuevo gobierno que en el medio de una pandemia no tenía la necesidad de reconocer el fundamento de la ley, porque en un escenario de pandemia no lo voy a cumplir. Entonces habría el mismo argumento. Yo me parece que no hay argumento válido desde ese punto de vista. Yo creo que eso debe de tener una solución razonable, y me da la impresión que el gobierno, para lo que puedo percibir de acuerdo a las declaraciones que ha dado el ministro de Hacienda, de que me parece que emitió una opinión ponderada, en el sentido de que él entiende que debe de buscarse una solución. Y entiendo que en el año 2026 el gobierno va a buscar una solución razonable al tema, y que finalmente se estará honrando lo que la ley establece en ese sentido. Bueno, mire, el debate que se ha armado, por así decirlo, a partir de este tema de la indemnización, que es un discurso de la oposición política, vamos a estar claros en eso. Si el gobierno finalmente cede, es también una decisión política, como dijo Luis. El tema de la indemnización no es de ahora tampoco, del 17 para acá. En un periodo, en el primer periodo de Leonel, del 4 al 8, también no se estaba cumpliendo la indemnización del salario en términos impositivos, y fue a partir de su segundo periodo, su tercer periodo, fue que volvió a reponerlo, y él indexaba año por año el salario. Danilo también lo mantuvo hasta el año 17, del 12 al 16, e indexaba el salario. Pero en el año 17 comenzaron a entender que necesitaban recursos, y comenzaron a hacer un cálculo econométrico de cuánto me sumo en mi recaudación si no indexo el salario por inflación. La defensa de Danilo yo la vi un poquito, si se quiere, hasta pobre. No quiero personalizar esto, pero sí hubo inflación en esos periodos del 17 al 20 hubo. No mucha, pero hubo. Más baja que ahora, pero y hubo. la ley no te especifica que si es bajita o que es alta. Es simplemente que tiene que indexarlo por la inflación. Entonces, él no lo hizo. Vamos a estar claros en eso, él no lo hizo. Este gobierno, que tampoco ha hecho reforma, tampoco lo quería hacer. Pero la oposición política le cogió adelante y le está ganando el discurso. Tiene la ventaja de que tiene un ministro de Hacienda que tiene mucha inteligencia emocional, y lo único que hizo fue un cálculo. Dijo, si lo hacemos, perdemos entre 15.000 a 25.000 millones de pesos de ingresos. Y el presidente no defiende bien el tema cuando dice que entonces que si se quitan los 15.000 millones de pesos, que van a reducir educación, salud, pero por Dios, no se puede. Esa no es una defensa. Entonces, ese tema, que es muy interesante en términos socioeconómicos, las respuestas políticas han sido muy pobres, y eso ha llevado a que lamentablemente van a tener que coger una decisión política que le puede incluso hacer daño al gobierno en términos de ingresos. Eso es claro. Ahora bien, si me dicen a mí que hay que indexar, bueno, la ley lo dice que hay que indexar. Lo que pasa es que el presupuesto te da la oportunidad de pedir dispensa y no indexar. Pero eso es una ley que le permite a la ley del presupuesto hacerlo. Entonces, yo entiendo que lamentablemente hay que indexar, y digo lamentable en términos del presupuesto. Es bueno en términos del poder adquisitivo. Tampoco me gusta la defensa de un especialista impositivo, creo que el economista también, que él dice que lo que el gobierno sacrifica, 15.000 millones de pesos, no son 25, él lo va a ahorrar se lo va a volver a obtener en consumo por los impuestos. No, tampoco así. No se multiplica de esa manera, no se sustituye. ¿Qué yo quiero dar como idea? Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es poner la indexación. Si quiere, vamos a la Vamos a irnos a la pausa Sí. para continuar con el tema, porque es un tema bastante discutido Sí. y que tiene muchas aristas. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las discusiones, de la mesa de la conversación, de la entrevista. Vamos a brindar con Luis Reyes aquí, Salud. con estos temas económicos. Y a decir también, desearle a nuestro amigo Salud. Luis Manuel Piantini, Salud. que se encuentra... Sí, un saludo. Un saludo
se encuentra con unos días libres. Sí, porque se Pagado cayó por el programa. Todo pago por el programa. todo pago por el programa. Así que, Luis, diviértete y aprovecha. Hay que aprovechar este brindis para felicitar a Rica, porque fue premiada con el premio, el exportador del el año. gran portador del año. Sí, sí. Habíamos siempre hablado de no porque tú eres funcionario de Rica, sino que eso es una empresa ejemplo de este país. Una empresa ejemplo de este país. Ha dado ejemplo. Es el legado del señor Brache. Bueno, don Julio se ocupó realmente de mantener la calidad, de ser preocupado por la calidad, y hoy día se está demostrando Gran exportador del año. que él lo sabrá pues, también. Que Sí, realmente muy bien. Rica ha sido un estandarte en los mercados internacionales con todos sus productos de calidad. Yo me siento orgulloso de la marca. Claro que sí. Salud. Hoy tenemos un brindis con el jugo de manzana de Rica. La calidad se impone. Color, sabor y una calidad invariable para todos. Yo decía que basado en que el gobierno es posible que tenga la obligación, que se vea obligado a hacer la indexación salarial para el año 2026, para mí que el día 1 de enero va a salir el director de impuestos internos a decir que a partir de hoy los salarios van a pagar impuestos a partir de tal nivel. Pero yo creo que Magín debe elaborar, que me disculpe Magín que le estoy trazando una pauta, él es un especialista muy en economía, pero yo creo que lo que tienen que imponer ahora es el impuesto salarial a todos los niveles. El impuesto al salario a todos los niveles, El porcentaje que se vaya siendo posible. El que gana de 12,000 pesos, creo que es el salario mínimo ahora, bueno, porque pague 600 pesos, que es un 5%, y después de ahí que suba a un 7, a un 10, hasta que llegue al 27%, que es como está ahora, de lo que más gana después de 500,000 pesos. Hay un valor, que el que gana más de 600,000 pesos, creo que paga el 27% de su salario en las mismas proporciones que están, que los primeros 50 no pagan, los siguientes cosas. Que pague todo el mundo el porcentaje que tenga que pagar. Eso va a servir para muchas cosas. Primero también que logren formalizar la informalidad. Organizar la informalidad, no necesariamente formalizarla, porque en todos los países hay informalidad, organizarla. Y eso lo lleva a registro civil impositivo de todos y cada uno de los ciudadanos que habitan esta tierra, ya sea extranjero, ya sea dominicano. Y comenzar entonces a decir ahora, vamos a registrarlo, y a quién le vamos a asistir. Porque es verdad que a los pobres se pueden asistir, pero hay que tener bono focalizado, un subsidio focalizado. Entonces yo creo que deben medir, vamos a indexar, no hay ningún problema, pero se anula la indexación cuando yo ponga el impuesto sobre el salario de 12,000 pesos para adelante. Porque es que todo el mundo tiene que pagar. A mí me dicen, no, pero le va a quitar 600 pesos a una gente que gana 12,000. Ese señor se bebe hasta 7 cervezas al mes. Claro. Vamos a estar claros en eso. Aquí todo el mundo tetea Eso y es gasta verdad. dinero en Y alcohol. juega. Y juega. Juega. Pues mira, es un tema que tú dijiste muy claro, que es un tema que lo planteó la oposición, porque Omar Fernández como senador, Claro. fue que lanzó, ya un tema que, como ustedes dicen, un tema que ya venía de atrás, pero él lo revive ese tema, y ha tenido una captación entre el propio gobierno, la oposición y todos los economistas, sector patronal, sector empresarial y todos los sectores de la vida pública nacional. Un tema que ha concitado el apoyo total. Entonces, uno de los puntos que es favorable, cuando entrevistan al propio ministro del Asunto de las De Finanzas, Hacienda. que es a Magín. Magín Díaz. Y Magín Díaz sí, yo estuve de acuerdo que realmente hay que cumplir con la ley. Y yo creo que si hay puntos donde buscar los recursos, hay que buscarlos porque esto hay que cumplir con la ley. Y habló hasta de la reforma fiscal en un momento determinado que podía revisarse de manera consensuada, integral. Hasta habló de eso. Y dijo también lo que dice Luis Reyes con el tema de que el sector energético también hay que buscarle algunas de las vueltas. Y uno de los puntos también que da a conocer, por ejemplo, en la revisión del Fondo Monetario Internacional que se expresó, y muy bueno para la República Dominicana, donde da a conocer, igual que también el informe del Staff Reports del Banco Central, donde la economía de la República Dominicana es estable para la inversión, estable para continuar, la macroeconomía sigue siendo también estable. Entonces,
las condiciones que da es, y las recomendaciones, es que debe revisarse el gasto corriente, que debe estar en un 2.5%, bajar del PIB, para poder tener una relación que pueda ser viable en la economía y la situación que se está dando de desaceleración, poderla cubrir con esos fondos. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que realmente tú tienes fondos donde buscar lo que 18.000 millones son los que se representaría con la indexación salarial de los empleados que ganan hasta los 34.600 pesos. Y ahí para allá es que va a poner los 51.000, lo que se está tratando de que sea, que el impuesto sobre la renta sea que te pueda tributarlo. Entonces, creo que hay puntos interesantes para que el presupuesto pueda ser una sorpresa. El presidente en Navidad y de Reyes puede dejar eso porque la ley lo dice. Y él no se va a oponer a sectores que dentro de su propio partido, de su propio gobierno, están de acuerdo. Entonces yo creo que la discusión puede tener algún punto positivo, ¿verdad que sí? Claro. Yo pienso que independientemente del matiz político que se le pueda dar al tema, yo creo que es una demanda que cumple con tres cosas fundamentales. Primero, es una demanda justa. Sí. En el principio de justicia, desde el punto de vista de restituirle a los trabajadores su ingreso real. Yo creo que es correcta desde el punto de vista económico porque marcaría una reorientación del gasto público para fomentar el consumo privado, que es totalmente importante. Y válida desde el punto de vista jurídico porque eso es lo que la ley establece. Entonces, restituiría al gobierno a cumplir el cumplimiento de la ley. Entonces, si cumple con esos tres criterios, a mí me parece que el gobierno dominicano en el 2026 entrará dentro del marco de lo razonable y finalmente terminará cumpliendo con la demanda que se ha planteado en ese sentido. Eso que tú dijiste, Flavio, escúchame, Javier, de hablarte de los gastos corrientes del Estado. El Estado está gastando el 92, casi 93% de su presupuesto, del ingreso, de sus ingresos, en gasto corriente. Y apenas el 8% en inversión pública. Eso viene rondando el 1.8% del PIB, más o menos, y cuidado si hasta un poquito menos. En el año 2021, el Estado tenía, en composición con el PIB, entre pago de intereses de deuda, estamos hablando de representación del PIB, entre el subsidio y la inversión de capital, tenía un 6% dividido. ¿Está bien? ¿Cómo se dividía? 2.8, 2.6 de deuda, 1.9 de subsidio y 2 de inversión. Porque la inversión siempre en este gobierno nunca ha pasado del 2% prácticamente. Y ahora pasó a 7.6%. Ese 7.6% se divide en 3.8 de deuda, en 1.5 el subsidio y en 1.9 o 2% de inversión pública. O sea, sigue creciendo el porcentaje del PIB de intereses de la deuda. Para el año 2026 todavía va a ser un aumento mayor. Entonces, el Estado lo que tiene que aprender es a gastar en términos corrientes, disminuir los gastos corrientes. La calidad del gasto. Claro, disminuirlo o tener una mejor calidad del gasto. Pero yo creo que, independientemente de que tiene que mejorarlo, también lamentablemente va a tener que disminuirlo. Porque no tiene dinero. Porque yo todavía no le veo, yo no veo tiempo. Yo no veo tiempo que van a hacer una reforma fiscal para el año 2026. Para el mecanismo que Luis Manuel ha dicho aquí, puede ser que no sea más impuestos, pero sí mejores mecanismos de recaudación, lo que tú quieras. Pero hay que hacer la reforma para ver qué necesita el gobierno en términos de estructura en las dos instituciones que más recaudan, que es aduana e impuesto interno, a fin de ser más eficiente. Perfecto, eso es parte de una reforma. Pero yo no le veo tiempo. Y si no la hacen en el 2026, en el 27 no la van a hacer. No, hay tiempo ya. Y en el 28 No. menos. No. O sea, Pero entonces nos vamos a pasar 3 años más sin reforma. Eso significa que nosotros nos vamos a endeudar más, que si seguimos creciendo menos, y no quiero caer en el crecimiento porque está dentro de los temas que vamos a hablar,
entonces eso va a ser todavía mucho más problemático. Eso es el grado. O sea, yo creo que Magín tiene que convencer al presidente, que al final es el jefe de este gobierno, no es Magín. Los funcionarios son jefes de gobierno, ellos son funcionarios de un presidente que dirige un gobierno, que es dueño del gobierno, y que todo lo que le va a caer a él, para Claro, bien o para nadie mal. se va a acordar quién para era bien o Magín Díaz. para bien o para mal. Mire, yo creo que antes de irnos a la pausa, hay que, lo que tú estás diciendo, revisar el gasto social. No es que no se dé, sino hay que ver cómo se está distribuyendo. Porque uno de los puntos que tiene el gobierno es que está dando muchos gastos sociales, entonces se está contrayendo en el circulante, no hay más nada. Y las obras públicas, no hay obras públicas ni circulante en el medio. Por Entonces, ejemplo, está cayendo. para que vayamos ya al cierre, a la pausa. El gobierno viene ahora con $5,000 de exoneración a todo el dominicano que venga. Puede declarar hasta $5,000 de gasto sin pagar un chele de impuestos. No de efectivo, de regalo, de todo, regalo de navideño. regalo, de equipo, de lo que él quiera traer. $5,000, independientemente de que la inflación, los precios están altos en Estados Unidos, es mucho lo que se compra con $5,000. Así es. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con nuestro programa en 3 puntos, Jueves Económico. Vamos arriba. Continuando aquí con este tema, sobre todo sobre la indexación y el gasto corriente, la calidad del gasto, que son temas discutidos y temas realmente que es un problema para el gobierno, porque cada vez que se incrementa el gasto de manera desproporcionada, pues las obras públicas quedan paralizadas. Adelante. Luis, vamos a hablar un poco del informe del FMI, que tú tienes siempre algo ahí que... Algo que decir. Sí, sí. Bueno, hemos visto en los medios de comunicación el reporte final del directorio del Fondo Monetario Internacional. Sí. Hemos estado leyendo de alguna manera las opiniones de nuestros economistas, muy buenos economistas que tenemos, y con respecto, y de otros medios de comunicación con respecto a al contenido del informe. La gente, bueno, hoy en el día de hoy varias personas me han preguntado la opinión mía sobre el informe. Y lo primero es que todos tenemos que tener claro que un informe del directorio del Fondo Monetario Internacional es un informe que en términos general está hecho sobre la base de un criterio medio diplomático, porque tiene que ser así como claro, tratándose de un organismo de cooperación internacional. A mí me parece que el informe se adapta bastante al criterio de que el Fondo Monetario Internacional ve la economía dominicana de una manera relativamente positiva en términos de la perspectiva que tiene la dinámica económica para el año 2026. Yo creo que muy alineada con la visión que tiene el Banco Central de la República Dominicana. A mí me parece que ese enfoque hay que entenderlo dentro del contexto y la visión de un organismo de esa naturaleza y obviamente dentro del contexto de las mismas aspiraciones del gobierno dominicano. Yo creo que la economía dominicana, mucha gente ha hablado de que, y ha criticado o observado, se ha preocupado por el cambio en la dinámica del crecimiento de la economía dominicana en el año 2025, que no estaba acorde con respecto a la perspectiva que se plantearon a principio de año, que se hablaba de un crecimiento cercano al 4%. Realmente lo último planteado por el Banco Central es que estaríamos creciendo a una tasa cercana al 2.5%. Correcto. Hay economistas que han estado hablando que posiblemente apenas pudiéramos estar llegando a un 2.2%. A mí me parece que la discusión más relevante no es si será un 2 o será un 2.2%. Lo importante es que la economía, como tendencia, ha venido mostrando signos de que su tasa de crecimiento se ha ido haciendo en el transcurso de enero al mes de octubre, cada día un poquito más lenta. Sí. No es que en términos absolutos la economía no está creciendo, en términos relativos la tasa de crecimiento ha sido un poquito más lenta. A mí me parece, y se podría uno entender, que el año 2026 en el escenario internacional se configura un escenario menos conflictivo que el año 2025. Y que independientemente de que pueden haber signos de incertidumbre, parece o parecería que serán un entorno de incertidumbre más claro, vamos a llamarle así de esa manera. Por eso yo entiendo que
la economía dominicana, que coincido plenamente con la opinión del ministro de Hacienda en el sentido de que nosotros no estamos en una situación de catástrofe No. y mucho menos estamos en una situación de crisis. La economía dominicana es una economía que conserva fundamentos muy claros, un sector financiero sólido, sectores dinámicos que están creciendo a una tasa razonable. El sector externo, según la data que muestra la autoridad monetaria, está teniendo un excelente desempeño. Y entonces uno puede entender que en el escenario, si los precios del petróleo se mantienen en los niveles de $60 más o menos, que es el precio averaje, uno pudiera entender que la perspectiva de la economía para el año 2026, a lo largo del periodo de 2026, pudieran ser mejores que lo que ha acontecido hasta ahora en el año 2025. Entendería yo que independientemente de que las tasas de interés pudieran mantenerse relativamente un poquito más altas que la que tenemos en este momento, probablemente, sobre todo en el primer semestre del año 2026, pero la economía dominicana siempre ha crecido y ha tenido buen desempeño, aún con tasas de interés relativamente altas. Habría que tomar los datos y eso es verificable por completo. Eso que dice Luis Reyes en este momento, las proyecciones que da en el informe que acaba de dar el Fondo Monetario Internacional, dice que la economía dominicana para el 26 va a tener un crecimiento de 3.5 a 4.5. 4.5. Pero empieza en 3.5 y después va a terminar en 4.5. Y que incluso puede retornar a lo que era siempre, a 5, que era el estándar que teníamos de crecimiento. Lo dice porque las condiciones que vamos a tener, después que la estabilidad política internacional también llegue la confianza, que es importante, porque también Luis Manuel hizo un escrito en el periódico Listín Diario. Sí, lo vi, sí. Correlacionado con este mismo tema que tenemos, Sí. y que fue en la página de la periodista Cándida Costa, que lo dio a conocer. Dice Luis Manuel, hablando de lo mismo, voy a leer textualmente lo que él escribió. Dice, el economista Luis Manuel Piantini asegura que en su análisis en el Fondo Monetario Internacional atribuye a incertidumbre global reciente la desaceleración económica dominicana, cuando lo que existe es una justificación de las desviaciones de las políticas públicas internas. Eso dice Luis Manuel. Sí. El economista afirma que ni la política monetaria ni la fiscal han dado los resultados esperados para que la economía se acelere. O sea, hay una pausa que no se ha hecho el esfuerzo para eso. Sí, pero en el propio informe del fondo, de alguna manera, valida eso. Solo Correcto. que lo hace en un lenguaje sumamente diplomático. Porque, primero, pudiera no entender, pudiera ser válido que la economía pudiera tener un rebote de 2.2 a 4.5% en el escenario. Bueno, en un escenario que uno lo pueda ver optimista, pudiera ser posible. Pudiera yo entender que pudiera haber un rebote hacia una tasa de convergencia de 3.5, no sé si 4.5, habría que estar reevaluando eso. Pero el mismo Fondo Monetario de alguna manera reconoce que la República Dominicana tiene que hacer un esfuerzo importante en materia de reformas estructurales y plantea claramente la necesidad y de estructura de gasto de la estructura de gasto del gobierno, donde claramente deja ver la necesidad de que para reactivar la economía hay que hacer un viraje desde el punto de vista de darle espacio al grado de inversión pública. Si no hay reforma fiscal con la restricción presupuestaria que tenemos, necesariamente para aumentar el grado de la cantidad de inversión pública, por lo menos llevarla a un nivel de 3.5% o 3.2% del PIB, necesariamente tiene que ser sobre la base de ajustes necesarios en el gasto corriente del gobierno. ¿Qué tipo de gasto corriente? Bueno, hay oportunidad para revisar aspectos que tienen que ver con algunos bonos Los bonos. Damos un bono, brisita navideña, Sí. cuánto subsidio que estamos otorgando. En otras palabras, el Fondo Monetario lo que nos está diciendo es que la calidad del gasto público tiene que mejorar, acompañado eso de reformas estructurales que apunten hacia una dinámica de los mercados y que faciliten sobre todo o disminuyan un poco la informalidad.
se plantea, por ejemplo, a nivel de reforma estructural, el tema de la reforma del mercado laboral, que es un tema que el mismo Luis ha escrito bastante sobre ese tema. Que pero parece, se quedó la cesantía. cesantía o no, se amerita una flexibilización del mercado laboral para un poco disminuir el grado de informalidad que tiene la economía. Evidentemente, con una economía con un grado de informalidad como la que tiene la República Dominicana, muchas veces eso se convierte en una pared fuerte para reactivar y para ejercer los elementos de transmisión de la política monetaria. A mí me gustaría que tocáramos otro tema, la opinión de ustedes, con respecto a la decisión de revocación de algo que nos tocaba a nosotros por estar en el DERE-CAFTA, que estábamos en el DERE-CAFTA, ahora se ve como un triunfo de Trump devolvernos otra vez el 10% del arancel en 12 productos básicos agrícolas, que va a representar 581 millones de dólares, que va para esto la República Dominicana está contentísimo por la competitividad. Es una medida que nos favorece. Que nos favorece por la competitividad. Claro. Entonces, me gustaría pero eso no tendrá impacto para el año 2026, no. Porque para comenzar a producir, tú necesitas un ciclo de maduración. Evidentemente que eso no tendrá quizá un impacto significativo en lo inmediato. Después de medio año. Bueno, después de medio año puede ser. No tanto en lo inmediato, pero sí muy beneficioso, pero bueno, la medida muy beneficiosa. Sobre todo con México, que México es el dueño de Estados Unidos en aguacate. Pero ya nosotros somos como el 14º exportador de aguacate del mundo. Hemos perdido mercado. Hemos perdido todo el mercado. Hay una pregunta que yo... Hablando en términos... Esa pregunta tú la vas a hacer cuando bajemos de la pausa. Vamos a publicidad y regresamos con la pregunta con Javier. Vamos arriba. Bien, ya regresando de la pausa. Javier, tú tenías una pregunta. Así es. ¿Cómo es posible con leyes especiales que se va a seguir manejando los gobiernos de aquí para adelante? Y me explico. La ley que te habla de hay que darle un 2 o 3% a salud pública, un 7% al Poder Judicial, un 10% a los ayuntamientos, un 5% a la universidad. Todas las leyes son de... Eso es rigidez presupuestaria. Sí, pero sin embargo, si sumamos, no se cumplen las leyes, la tenemos ahí y todo el mundo la reclama. Porque hay otra ley que le permite hacer dispensa. Ahora, si se cumpliera la ley o todas las leyes, ¿cómo se manejara el gobierno en términos de recaudación, en términos de dinero? No tuviéramos que tener una relación, mira, una tasa tributaria de 30%. Mira, todas esas leyes las ponen los gobiernos de turno. O los políticos de turno. Bueno, los gobiernos, porque lo hacen a partir de los gobiernos. Para poder negociar en el Congreso otras leyes, otros cambios de leyes. O sea, es simplemente por eso que suceden. Al final después está creada la ley de dispensa y tú apruébala, yo te doy ese pancito, te doy esa agüita para que te allante y tú me apruebas la que yo quiero. O sea, eso es parte de eso. En el caso de lo que estaba hablando Luis, su opinión que dio sobre el informe FMI, mira, yo estoy de acuerdo en muchas cosas con Luis ahí, porque el FMI es un organismo internacional que más que cualquier cosa ya es diferente al FMI de hace 30 años. Claro. Ya el FMI de ahora lo que trata también es de ayudar a los países. Cualquier informe que venga en la línea como tal vez nosotros vemos el país, lo que más bien nos va a hacer daño. Y yo voy a coger las 3 opiniones, la de Luis Manuel Piantini, la de Franklin Vázquez, que tiró un artículo de a quién le conviene que el país vaya mal, y también a un análisis, un artículo que hizo Miguel Collado Di Franco en materia de hay que decir las cosas como son. Así lo interpreto y que me disculpe Miguel que así que lo voy a interpretar. No es tan sencillo porque él lo hizo con mucha profesionalidad y mucho análisis. En el sentido de que al final, independientemente de que FMI tiene que dar ese informe, como dice Luis, estoy de acuerdo. También los economistas y los profesionales tienen que decir las cosas como nosotros entendemos y como vemos el país, así como lo dice Luis Manuel. Y también es decir, queremos que estar bien o estar mal. Queremos estar bien, ahora bien. Nosotros, en lo que a mí me respecta, nosotros no vamos a ver crecimiento de 4.5 el año que viene. Toda vez
que yo no veo ninguna política pública que vaya a incentivar la construcción. Si la construcción sigue negativa aquí, el crecimiento nuestro nunca va a estar por encima de 3. Sería mucho decir, mucho decir. Por ejemplo, el sector externo, turismo. Bueno, ahí tenemos turismo, lo vemos bien, pero Estados Unidos tiene un desempleo de 4.5 y eso afecta el turismo para la República Dominicana, toda vez que el 56% del turista es de Norteamérica. Remesa, muy bien. ¿Por qué tú crees, aprovechando eso, ¿por qué tú crees que David Collado, el ministro, se fue a Colombia y a Chile? Sí, está buscando compensar. Está buscando nuevo mercado. Claro, nuevo mercado. Pero hay que ver o sea, cuánto gastan esos y cuánto gasta el costo, porque fíjate que ha disminuido el ingreso. Ha disminuido el ingreso porque parece que la calidad del turista o la capacidad de ese turista, está bien que vengan, pero gasta menos. O sea, para que vea cómo es el asunto. Pero que también hemos perdido al ruso y al bueno, pero eso ya no es por guerra, y al ucraniano, o sea, lo hemos perdido. En el caso de las exportaciones de productos, dice, ha crecido, pero ha crecido por el aumento de precio. No ha crecido por el aumento de producción. Aquí no se está produciendo más de nada que no sea tabaco. Simplemente, y pudo haber producido más. El cacao, ya de hecho está bajando el precio, sí, pero el cacao aquí se ha reducido un 14% de su producción. Y el mango igual. O sea, aquí estamos mal con eso de promover la exportación. O sea, nosotros tenemos que hablar las cosas internamente como son. Ahora, yo le voy a decir al FMI que no debió de ese informe porque las cosas no son tan bonitas como lo ve. Yo creo que sí que debió decirla como lo dijo. Porque al final, cuando vayamos con ese informe a los organismos internacionales para fines de buscar los bonos soberanos, ese informe nos va a ayudar muchísimo a nosotros a que la deuda que va a ser, por si acaso la gente no lo sabe, de 4.000 millones de dólares que está aprobado para el presupuesto del 2026, en vez de pagar 7%, tal vez paguemos 6 o 5.5. Bueno, pues, el informe del fondo. Pues gracias al fondo monetario. Como dice, en vez de criticarlo, yo no voy a estar de acuerdo con todo lo que dice, porque por ejemplo el 4.5 sé que no va a ser, pero deja que lo diga, porque a mí no me van a creer, ¿a quién le va a creer en fondo? Yo creo que el informe es bastante balanceado. Sí. Parece que entendiendo la misión de un organismo de esta naturaleza, ese es el corte que tradicionalmente tiene este tipo de informe. Muchas veces las cosas no son como a mí me gustaría que fueran. Entonces la verdad de que yo asumo que son verdades mías no es lo que es la verdad del Fondo Monetario Internacional o de lo que el mismo gobierno a través del Banco Central y las autoridades competentes quisieran. A mí me parece que el informe está muy balanceado, está hecho en un lenguaje muy diplomático, puede tener asuntos de interés que hay que prestarle atención, al igual que tú, no pienso que hay mucha posibilidad de obtener un crecimiento de 4.5% en el año 2026, pero sí creo que la economía tendrá un rebote hacia un crecimiento mayor que el 2025. Sí, vamos a compararlo año con año, sí. Que el 2025. Y me parece que de alguna manera, en el ejercicio presupuestario del año 2026, el gobierno va a hacer un esfuerzo, lo que uno puede entender por las declaraciones que ha dado el ministro de Finanzas. El gobierno va a hacer un esfuerzo por asignar mayor partida presupuestaria al gasto de inversión. Pero que ya está planteado que no. Es bueno que hablemos de la tasa de interés. La tasa de interés es un... Pero pienso que hay una necesidad de que las obras que están en proceso se terminen y se aceleren en el 2026. Y entonces por eso entiendo que el gasto de inversión pública en el 2026 va a ser mayor. Pienso que va a haber un cambio en esa dirección. El informe entiendo que es una oportunidad para que la autoridad pública pues repiense algún marco de las políticas públicas que tenemos en proceso, sí, sobre todo en términos fiscales, se necesita. Y hay bastante consenso de la necesidad de una reorientación. Sí. Mira, para finalizar, que creo que nos queda poco ya tiempo, 3 minutos. La tasa del dólar al día de hoy bajó de 63. Creo que tuve 63, 62.75, 62.50. Entre 62.50 y 62.80 estuvo manejándose al día de hoy. Hace una semana, el cierre de la semana pasada cerró a 64 y algo. 60, sí.
64.60. O sea, Sí. bajar de 64.60 a 62.60, estamos hablando de 200 puntos, por decirlo de una manera matemática simple. Honestamente, yo vengo diciendo en el programa que a mí me gusta siempre que la tasa del dólar, y es el economista Jaime Arístico, y él ha hablado de cizagueo. Yo no voy a coger el término de él, no porque no sea válido, porque para coger el término mío, esa variabilidad de la tasa del dólar a mí no me gusta, yo nunca la había visto. Yo creo que eso no es bueno. Bajar el dólar, los importadores no van a bajar los precios, vamos a estar claros en eso. Le afecta mucho a las exportaciones. O sea, yo creo que puede haber un mejor control, y que me disculpen, de que ya que se puso a 64, puede bajar a 63.90, 63, pero bajar de 64.60 a 62.60, eso le hace mucho, mucho daño, toda vez que los intereses a que tú querías hablar, las tasas pasivas y activas, no van a necesariamente a bajar. Si Estados Unidos no va a subir la si pasiva, Estados Unidos no baja. no va a subir la pasiva y no va a bajar la activa. Toda vez porque dice, bueno, es que esa variabilidad tal vez a mí me conviene más dolarizarme y mantener el juego del arbitraje, que pequeños y grandes pueden hacerlo. Porque mira, estamos recibiendo libremente. muchos dólares por la remesa, 9.000 millones por remesa. Y tenemos una reserva en remesa de más de 12.000 millones de dólares. Nosotros con dólares estamos sellados a lo que nos puede soltarse. Porque No, la deuda financiera que tiene el Banco Central, ahí es que está el problema. No, Bueno, es que pero yo el no. tema, yo pues percibo la variación hacia abajo de la tasa de cambio de 64.60 A a 62.80, yo lo percibo como algo transitorio. A mí me parece que el tipo de cambio de equilibrio, todo el mundo espera que el tipo de cambio de equilibrio de la economía dominicana, los cálculos que se han hecho es que en el 2025 debió de converger alrededor de 65 por 1. Sí. Esa era más o menos. Ese es el punto que Y tenía. para el presupuesto del 2026, el propio gobierno tiene un tipo de cambio estipulado a veraje de 67, 67.50. Sí, 67 para el 26. Para el 26. Entonces, uno pudiera entender que ese cambio tan brusco hacia la baja, yo lo percibo como un movimiento transitorio y entiendo que la decisión del Banco Central debió encaminarse a mantener el tipo de cambio estable. Estable que tenemos. Claro. Don Luis, esto que estamos a la orden. Usted tiene que gracias. venir con más frecuencia también. Gracias. Este programa es de él igual que el de nosotros. La- Igual que nosotros, ya. claro. Que se siente la confianza que tú es de él. Ezequiel, Luis Manuel y Don Luis. Claro. Le hacemos una trilogía tremenda en economía. Mira, tú llegas a decirle a don Luis a Luis Manuel y Luis a él, porque él es más joven que Luis. Sí, Luis es más viejo que yo. Además, es el don, es el don. Pero gracias es para salvar a Javier. Para salvar. Gracias por la invitación. Muchas Siempre gracias. no, esto es del sur. Gracias. Este programa es suyo. Así Gracias, es. buenas noches. A ustedes solo honesta decirles, pásenla bien. Muy buenas noches. Buenas Hasta noches. mañana.